Muy bien, continuamos entonces con la lección en la página 199. Concordancia con verbos copulativos. Existen tres verbos copulativos: ser, estar y parecer. El predicado nominal es todo predicado formado por un verbo copulativo, o sea, una oración que tenga cualquiera de estos tres verbos. Los verbos copulativos concuerdan en número y persona con el sujeto. Entonces veamos ahí arriba, por ejemplo, tenemos tres ejemplos. Juan es un ingeniero. Juan es la persona y es el verbo copulativo y el resto es parte de la oración. La niña está enferma. Está es el verbo copulativo y debe concordar en número con el, el sujeto. El sujeto es niña. Entonces, si fuesen niñas, tendría que concordar con el sujeto, que es en plural, entonces tendría que ser están. Las niñas están enfermas. En este caso, la niña es singular, entonces el verbo copulativo tiene que estar en singular, está enferma. Y María parece fatigada, igual, lo mismo, está concordando con el sujeto, en este caso es María, y el verbo copulativo que es parece, está en singular. A veces puede que el número del sujeto sea diferente del número del atributo. Y este ejemplo es muy, muy interesante porque dice los Estados Unidos, que está en plural, son estados, es más de uno, son un país democrático. En este caso particular, también es correcto el uso del verbo en singular, cuando el artículo los no se encuentre presente. Por ejemplo, quitamos el artículo los, y dice Estados Unidos es un país democrático. Mientras que arriba dice los Estados Unidos son, plural, un país democrático. Pero en ningún caso se podría usar los Estados Unidos es un país democrático. No suena bien, ni tampoco Estados Unidos son un país democrático. Ninguna de las dos opciones suena correcto o están correctas. Ambas estructuras son incorrectas. Continuamos con la concordancia con sujetos compuestos. Cuanto más compleja es la oración, más difícil resulta establecer la concordancia. Y se trata de una oración compuesta, la que tiene más de un sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración en donde tenemos los niños y el perro. Tenemos dos sujetos, niños y perro. Acuérdense que los sujetos es el nombre de un animal, persona o cosa. Correteaban por el jardín. Los niños está en plural, perro está en singular. El verbo solo podría ir en singular cuando los sujetos coordinados sean oraciones o construcciones de infinitivo o estén construidos por elementos que tengan un vínculo tan próximo que representan una sola unidad. Entonces, aquí tenemos eh, oraciones, por ejemplo, ahí tenemos los ejemplos: que corras y hagas ejercicios es bueno para la salud. Ups, a ver si regresamos. Ajá. Es bueno para la salud. Aunque esto está en los sujetos coordinados, corras y hagas, es un sujeto coordinado. En las construcciones de infinitivo, beber y fumar, estos son verbos infinitivos. ¿Qué son verbos infinitivos? Son verbos que no están eh, conjugados de ninguna manera. En otras palabras, tal y como son inicialmente. Son verbos terminados en ar, oír, correr, caminar, reír, partir. eh, Todos los verbos que terminan en ar, oír son verbos infinitivos. En este caso, beber y fumar, que son verbos infinitivos, es perjudicial para la salud. No se puede decir beber y fumar son
perjudicial para la salud, sería incorrecto. Y finalmente tenemos el vínculo próximo. La entrada y salida de clientes ha sido continuo. El verbo concuerda en plural con aquella persona que tenga prioridad. Es la otra opción, dependiendo de si es la primera, la segunda o la tercera persona. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo casi al final de la página que dice, Andrés y yo iremos al teatro. No puedes decir, Andrés y yo iré al teatro. No, porque somos Andrés y yo, iremos al teatro. Así que tú y Estela tendréis o tendrán que esperar hasta que regresemos. No puede decir, así que tú y Estela tiene que esperar hasta que regresemos, porque no es solo Estela, es tú y Estela. En sujetos compuestos coordinados por la conjunción disyuntiva o, aquí está la conjunción disyuntiva o, que también se puede usar u dependiendo de la siguiente palabra. Por ejemplo, si decimos, yo tengo una cosa o objeto, no suena bien. Yo tengo una cosa o objeto que me gusta mucho. No, puedes decir, yo tengo una cosa u objeto que me gusta mucho. Cuando la siguiente palabra inicia con un sonido de o, entonces utilizas u. Eh, por ejemplo, tú o otro estudiante va a tomar el examen. No, dirías tú u otro estudiante va a estudiar el examen. Entonces, en ese caso, es la conjunción disyuntiva o, pero puse ahí entre paréntesis u cuando la siguiente palabra empieza con o también. Vamos, entonces, eh, también está la conjunción copulativa ni. Son conjunciones coordinantes que unen una frase con otra formando grupos en donde los elementos se suman y, ni, que, no, solo. Pero en este caso estamos hablando de solamente una conjunción copulativa que es ni. Pero te puse ahí entre paréntesis que no es la única conjunción copulativa, hay muchas otras. Tenemos en la página 200 la concordancia en cláusulas adjetivales. ¿Ok? Perdón, antes de continuar con la concordancia en cláusulas adjetivales, vamos a ver dos ejemplos ahí arriba en la página 200. El cuidador del perro o su dueño son responsables de lo ocurrido. Ojo, el cuidador del perro es un sujeto o su dueño, que es el otro sujeto, son responsables de lo ocurrido. Pero también se puede decir el cuidador del perro o su dueño es responsable de lo ocurrido. No hay problema. En ese sentido, no hay problema. Ambas formas son correctas. En el siguiente ejemplo, ni el estrés ni la vida sedentaria son buenos para la salud. O ni el estrés ni la vida sedentaria es buena para la salud. En ambos casos es correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Continuamos entonces en la concordancia de las cláusulas adjetivales. Es una oración, en una oración se denomina cláusula adjetival todo grupo de palabras que describe a otra palabra. Por ejemplo, aquí lo vemos en esta oración. La ópera es una de las formas musicales que combinan la música y el teatro. El, aquí debiese decir relativo, no relative. El pronombre relativo es formas musicales. Combinan es el verbo. Entonces, vamos a ver allí
el verbo incluido en la cláusula adjetival debe siempre concordar con el sujeto de la cláusula y no con el de la oración. A menudo el sujeto de la cláusula adjetival es un pronombre relativo. El número del pronombre relativo y del verbo dependerán del número del antecedente en la oración principal. Sé que suena un poco confuso, pero veamos a ver si lo podemos resolver y aclarar un poquito. En este ejemplo, el antecedente del pronombre relativo, que es formas musicales, ¿ok? Formas musicales es el antecedente del pronombre relativo que. Este es el pronombre relativo que, ¿ok? Am, Está en plural, formas musicales. Por tal razón, el verbo debe concordar con el, con la, con la, con el pronombre relativo. En otras palabras, no podríamos decir la ópera es una de las formas musicales que combina la música y el teatro, porque no está concordando el verbo con el pronombre relativo. Y en el otro ejemplo, la ópera es la única de las formas musicales que no me resulta del todo placentera. Placentera es el verbo, este está corrido, pero placentera es el verbo. A ver si nos regresamos. Y única es el antecedente. Entonces, por esa razón, el verbo tiene que coordinar con única. No se puede decir, la ópera es la única de las formas musicales que no me resulta del todo placenteras. No suena bien, ¿cierto? Muy bien. Continuamos ahí en la página 200, ya al final, en la concordancia de sustantivos colectivos. El sustantivo colectivo o nombre colectivo es un sustantivo que expresa en singular un conjunto o una agrupación de objetos, animales o personas semejantes. Por ejemplo, tenemos alumnado, que es un grupo de alumnos. Eh, eh, cardumen, que es un grupo de peces en el agua. Constelación, un grupo de estrellas, planetas y objetos celestiales. Muchedumbre, una gran cantidad de personas, como vemos ahí entre paréntesis. Cuando el verbo se refiera a estos sustantivos colectivos, deberá ir siempre en singular. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos ponen, la muchedumbre, que aunque es un montón de personas, el verbo tiene que ir en singular. No se puede decir la muchedumbre aguardaban inquieta la salida de los músicos, ¿no? Lo correcto es la muchedumbre aguardaba inquieta la salida de los músicos. Esta es la concordancia con sustantivos colectivos. Y ya vemos, ahí tenemos, no son solamente esos, hay muchos otros sustantivos colectivos, pero tengamos siempre en cuenta que cualquier sustantivo colectivo tiene que llevar el verbo en singular. Muy bien, con esto terminamos esta lección. Pareciera ser un poco complicada, pero en realidad no lo es. Es sentido común. Sí, échale una ojeada, repásalo, para que cuando venga el momento del examen se te sea fácil el poder distinguir. Y te recomiendo que hagas el ejercicio en la página 201 porque hay algunas partes interesantes en ese ejercicio y una vez que lo hagas, entonces te vas a la página 330 y revisas si estás en lo correcto. Hasta la próxima.